Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Estefanía Gagiola Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a continuar con el tema de esta sesión, que es sobre la cirugía de raíz aórtica. En cuanto a la historia sobre estos procedimientos quirúrgicos, tenemos que en 1968 Hugh Benthal y Anthony de Bono describieron por primera vez la técnica de Benthal y de Bono. En 1983, Magdi Jacob fue el primero en describir una técnica de remodelación de la raíz aórtica. En 1993, Tyrone David describió la técnica de reimplantación de la válvula aórtica para pacientes con aneurismas de raíz aórtica. Como ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, algunas de las indicaciones para cirugías de raíz aórtica nos mencionan en estas guías. Nos menciona que la reparación de la válvula aórtica mediante la técnica de reimplantación o remodelación con anuloplastía aórtica se recomienda más que nada en pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica y válvulas aórticas tricúspides. Esto con una recomendación clase 1C, siempre y cuando sea realizado por cirujanos experimentados. Nos menciona también que la cirugía está indicada en pacientes con síndrome de Marfan, los cuales tienen enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de la aorta ascendente de mayor o igual a 50 milímetros. Nos menciona también que se debe considerar la cirugía en pacientes con enfermedad de la raíz aórtica, estos cuando presenten un diámetro máximo de la aorta ascendente mayor o igual a 45 milímetros en presencia del síndrome de Marfan o factores de riesgo en estos pacientes. Cuando sea mayor o igual a 50 milímetros en presencia de una válvula aórtica bicúspide o factores de riesgo que ya hemos comentado en sesiones anteriores o con una coartación. Y mayor o igual a 50 milímetros para pacientes con una población en general. Todos estos con una recomendación 2A. Nos menciona también que cuando la cirugía está indicada principalmente para la válvula aórtica, se debe considerar el reemplazo de la raíz aórtica o de la aorta ascendente tubular cuando sea mayor o igual a 45 milímetros y esto particularmente cuando se presente alguna válvula aórtica bicúspide. En cuanto a las opciones de tratamiento para pacientes con aneurismas de la raíz aórtica, tenemos varias opciones. Una de ellas son las cirugías de preservación de válvula aórtica y la otra vertiente es el reemplazo de la válvula y la raíz aórtica, de los cuales hablaremos más adelante en esta sesión. Iniciaremos hablando sobre los tipos de preservación de válvula aórtica, así como sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Los dos tipos generales de sustitución de la raíz con preservación de la válvula aórtica se denominan remodelación y reimplantación. En términos generales, la remodelación implica el ajuste del diámetro de la unión sinotubular para permitir que las cúspides de la válvula aórtica se coapten centralmente, con el reemplazo de uno o más de los senos si son aneurismáticos. El reimplante implica el ajuste del diámetro con sustitución de todos los senos de Valsalva y refuerzo del anillo aórtico mediante la fijación del anillo. En cuanto a los procedimientos de preservación de válvula aórtica, tenemos el procedimiento de David, de los cuales tenemos David tipo 1, el cual consiste en una reimplantación de la válvula aórtica en un injerto con su fijación a la unión ventrículo
aórtica con elevación y fijación de las comisuras valvulares y reimplantación de las arterias coronarias. El David tipo 2 consiste en la resección de los senos de Valsalva, la sutura del injerto de aorta ascendente al anillo aórtico, del tejido del seno aórtico restante y la reimplantación de las arterias coronarias. El David tipo 3 es una combinación de remodelación con una anuloplastia externa. David tipo 4 y tipo 5 se caracterizan por el uso de injertos tubulares de mayor tamaño para la reimplantación, generalmente 2 a 4 milímetros, 4 a 8 milímetros más grandes respectivamente, donde los injertos se estrechan ya sea en el margen superior de la raíz aórtica, el cual sería un David 4, o ambos en los márgenes superior e inferior de la raíz aórtica, el cual equivale a un David tipo 5. En cuanto a las indicaciones para realizar alguno de estos tipos de procedimientos, se consideran como indicaciones los pacientes jóvenes, estos para evitar una terapia de anticoagulación de por vida y otros posibles problemas valvulares. Se considera también los aneurismas aislados de la raíz aórtica, la insuficiencia aórtica secundaria, ya sea por el mismo aneurisma. Esto debido a que los pacientes con aneurisma de aorta ascendente e insuficiencia aórtica a menudo tienen la unión sinotubular dilatada, pero senos aórticos normales o mínimamente dilatados y las cúspides normales, lo cual se considera ideal para realizar alguna cirugía de preservación de válvula aórtica. Se considera también una indicación pacientes en entorno electivo, ya que se consideran que son pacientes hemodinámicamente estables, con menos o sin comorbilidades, de los cuales se espera una supervivencia mayor. Se considera también como una indicación para este tipo de procedimientos la experiencia del cirujano con esta técnica quirúrgica, ya que es un procedimiento que requiere de mayor disección, mayor tiempo quirúrgico y la habilidad y conocimiento del cirujano, ya que no es una cirugía que se realice en todos los centros. En cuanto a las contraindicaciones generales para estos tipos de procedimientos, se considera que no es ideal para pacientes hemodinámicamente inestables o pacientes con algún tipo de disección aórtica aguda, pacientes con edad avanzada, ya que estos mismos pueden presentar comorbilidades más severas. Se considera el diámetro anular más de 34 milímetros como contraindicación para este tipo de procedimientos. Válvulas con prolapso, perforación o calcificación importante, y no se recomienda en pacientes con síndromes de Marfan y o válvula aórtica bicúspide. Sin embargo, en publicaciones recientes en centros especializados en este tipo de procedimientos se han publicado resultados favorables para este tipo de pacientes con Marfan o aorta bicúspide, con buenos resultados en cirugías de preservación de válvula aórtica. Las ventajas que nos ofrecen este tipo de procedimientos es que evitan la anticoagulación prolongada en estos pacientes, preserva la fisiología de la válvula aórtica nativa. Estos pacientes presentan baja probabilidad de reintervención y estos pacientes presentan una tasa de supervivencia mayor al 90% al realizarse algún tipo de procedimiento de preservación de válvula aórtica. En cuanto a las desventajas de este tipo de procedimientos, tenemos que presentan una dilatación progresiva del anillo aórtico, ya que al preservar la válvula aórtica continúan con la dilatación del mismo, sobre todo en pacientes con alteraciones de la colágena. Este tipo de procedimientos requiere una disección extensa de los tejidos, así como mayor tiempo de circulación extracorpórea y una isquemia miocárdica prolongada. Se considera también como resultados una insuficiencia aórtica tardía y también como desventaja
se considera el riesgo de sangrado, ya que por lo mismo que ya comentábamos, que requiere una disección extensa de los tejidos que rodean la raíz aórtica. Sin embargo, en publicaciones recientes se ha comentado que en manos de cirujanos expertos este riesgo podría ser no significativo. Hay estudios recientes que demuestran adecuados resultados en la cirugía de preservación de válvula aórtica en pacientes con aneurisma de raíz y disección aórtica aguda. Este es uno de ellos, realizado en Alemania en 2021, en el cual se evaluó a pacientes sometidos a procedimiento de conservación de válvula aórtica en este contexto. Se realizaron un total de 59 procedimientos de tipo Jacob. 55 pacientes se sometieron al procedimiento de tipo David. 34 de ellos se les realizó cirugía de David tipo 1 y 21 de ellos un David tipo 5. La mortalidad hospitalaria en este estudio y a los 30 días fue del 4% y del 9% respectivamente. Entonces, los resultados indican que el procedimiento de tipo David tuvo tasas aceptables de mortalidad a los 30 días. Entonces, estos resultados demuestran que el procedimiento de David se puede realizar de forma segura y eficaz en pacientes con aneurisma de raíz y disección aórtica aguda seleccionados, incluso en combinación con una cirugía extensa del arco aórtico. Ahora hablaremos sobre procedimientos de reemplazo de válvula y raíz aórtica, así como sus indicaciones, ventajas y desventajas de los mismos. En este contexto tenemos el procedimiento de Bentall y de Bono, el cual es un reemplazo de la raíz con un conducto valvular compuesto. Consiste en un injerto compuesto que contiene una prótesis valvular aórtica y el reemplazo protésico de la aorta ascendente, a la cual se le reimplantan las arterias coronarias nativas. En cuanto a sus indicaciones, tenemos que este tipo de procedimientos es ideal en pacientes con una disección aórtica aguda que involucre la raíz y la válvula aórtica y en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que este procedimiento es un procedimiento que requiere menor tiempo quirúrgico, lo cual es favorable para este tipo de pacientes. Se considera también como indicación pacientes que presenten un aneurisma aórtico con un daño estructural importante de la válvula aórtica, pacientes con síndrome de Marfan y o una válvula aórtica bicúspide, así como pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Se considera también como indicación pacientes con una raíz aórtica dilatada de más de 4.5 centímetros. Las ventajas que nos ofrecen este tipo de procedimientos es que, a diferencia de los procedimientos de preservación de la válvula aórtica, este procedimiento previene la dilatación progresiva del anillo aórtico. Se considera que es un procedimiento fácilmente reproductible, con un menor tiempo quirúrgico y de circulación extracorpórea. Las desventajas de este tipo de procedimientos se consideran la anticoagulación prolongada, el tromboembolismo, un deterioro estructural de la válvula protésica. Este tipo de pacientes presentan alto riesgo de endocarditis, alto riesgo de reoperación. Esto más que nada en pacientes jóvenes por degeneración de la válvula protésica y el aumento en el riesgo de sangrado. Una vez conocidas las indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de las dos vertientes para tratar de manera quirúrgica a pacientes con aneurisma de raíz aórtica, es importante señalar que hay múltiples tipos de estudios los cuales comparan
el reemplazo de la válvula y raíz aórtica contra los procedimientos de preservación de válvula aórtica, los cuales varían en cuanto al tipo de centro, indicaciones y resultados de los mismos. En este estudio, publicado en Italia, se buscó comparar los resultados a largo plazo en términos de mortalidad por muerte cardíaca y ocurrencia de eventos patológicos aórticos entre los pacientes tratados con cirugía preservadora de válvula aórtica y aquellos a los que se sometió a un reemplazo valvular y de raíz aórtica. Se revisaron 166 pacientes consecutivos con válvula aórtica bicúspide y un aneurisma concomitante de la aorta ascendente. Un total de 77 pacientes se sometieron al procedimiento de Ventral y de Bono, mientras que los 89 pacientes restantes se les realizó cirugía preservadora de válvula aórtica. La mortalidad hospitalaria fue del 2.6% en el grupo de pacientes a los que se les realizó procedimiento de Ventral y de Bono y 2.3% en el grupo preservador de válvula aórtica. La supervivencia general fue del 84% en el grupo de Ventral y de Bono frente al 88% en el procedimiento preservador de válvula. Es importante señalar que las dimensiones de la raíz aórtica nativa se mantuvieron estables en el seguimiento ecocardiográfico en pacientes a los cuales se les realizó cirugía preservadora de válvula. En los resultados, el análisis de supervivencia no permitió apreciar ninguna diferencia entre los grupos de cirugía preservadora de válvula y el procedimiento de Ventral y de Bono, por lo cual concluyen en considerar a la cirugía preservadora de válvula aórtica como una estrategia alternativa al procedimiento de Ventral y de Bono, especialmente en pacientes de alto riesgo y de edad avanzada. En este otro estudio, donde se realizó una revisión de 16 años a pacientes con aneurismas de raíz y disección aguda, a los cuales se les realizó el procedimiento de David versus Ventral y de Bono. Aquí reportan una mortalidad operatoria por todas las causas del 9.6%, que incluye la mortalidad dentro de los 30 días posoperatorios y toda la mortalidad hospitalaria para pacientes después de una disección tipo A con reemplazo total de la raíz. El resultado compuesto favoreció a los pacientes sometidos a procedimiento de David a menos complicaciones posoperatorias. La supervivencia a 10 años fue mejor en el grupo de David en comparación con el grupo del procedimiento de Ventral y de Bono, esto debido al alto riesgo de derrame cerebral, hemorragia y hemólisis en los pacientes del grupo de Ventral. Además, tanto las válvulas bioprotésicas como las mecánicas en el procedimiento del Ventral conllevan al riesgo de actuar como un nadir para la endocarditis infecciosa, por lo cual se concluye que el procedimiento de tipo David preservador de válvula aórtica se puede realizar de forma segura en pacientes seleccionados, incluidos pacientes más jóvenes con válvulas aórticas normales que son hemodinámicamente estables. Muchas gracias por su atención.